es la palabra de Dios que se nos ha manifestado en lenguaje humano, para que nosotros la entendamos, pero también al reconocer que está dicha en palabras humanas, entonces tenemos que reconocer también quiénes las han transmitido. Araceli Cuere dice: Padre, ¿por qué algunas personas que saben de la Biblia dicen que la Biblia no está escrita para entenderla literalmente, pero cuando dicen eso entonces siembran la duda de que es literal y que implícito? ¿De qué es literal y qué es implícito? Ya, Araceli, ¿tiene algo de verdad esa persona? Porque hay géneros literarios y cuando hay géneros literarios no se puede entender todo de manera literalista. O sea, todo literal, literal. No, no. Sino que hay géneros literarios. Y allí entonces uno tiene que saber reconocer, por ejemplo, si va a los salmos, sabe que es una cuestión poética, una cuestión lírica. Hay también algunas frases de Jesucristo en el Nuevo Testamento que tienen una, algo que se llama un hebreísmo, ¿no? Es decir, que son frases propias de los judíos, que solían decirlas, que tienen una significación específica, que si la leo literalmente uno como que no entiende. Pero si ya entiendes el contexto de por qué lo dijo, porque es un hebreísmo, entonces uno dice, ah, ya entiendo, ah, ya entiendo. Ahora sí, ¿no? Y justamente esto, si vas al Apocalipsis, lo mismo, un lenguaje apocalíptico, tiene muchos elementos simbólicos, entonces no se puede leer literalmente, ¿sí? La Sagrada Escritura es la palabra de Dios que se nos ha manifestado en lenguaje humano, para que nosotros la entendamos, pero también al reconocer que está dicha en palabras humanas, entonces tenemos que reconocer también quiénes las han transmitido. Esos son los autores sagrados hacia nosotros, con qué propósito, con qué intención, a quienes en primera instancia fueron transmitidas, para entonces entender el sentido de lo que nos dice ya a nosotros directamente. Por eso el estudio bíblico es importante para no caer, por ejemplo, en interpretaciones protestantes, que ellos muchas veces pues suelen interpretar el texto pensando que el mismo texto se interpreta a sí mismo y utilizando lo que se llama la sola escritura, y a la final hacen interpretaciones que entre ellos a veces se contradicen. ¿Por qué? Porque utilizan el fundamentalismo bíblico y esto les coarta, digamos así, de entender más ampliamente el texto, porque no consideran, por ejemplo, la tradición, que ayuda a entender mejor el texto que ha sido transmitido. ¿Cuál fue la interpretación de los primeros cristianos, por ejemplo? Solamente como para que usted lo vea. Entonces hay unas interpretaciones y lo que intenta la iglesia luego es siempre sacar el sentido real del texto, ¿no? Lo que quiere decir realmente el texto, el sentido espiritual, el sentido teológico, el sentido auténtico, para que entonces entendamos más profundamente lo que realmente nos quiere decir la palabra de Dios, ¿no?